Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor de Cristo. Un domingo más donde nos reunimos en familia para adorar a nuestro Señor y así de esta manera poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie a la cual hemos titulado El gozo incomparable, y esta tercera semana de esta serie vamos a ver sobre el gozo en la predicación del Evangelio. Hace 2 semanas atrás hemos iniciado esta serie que está basada en la epístola al libro de Filipenses. Entonces, en esta mañana vamos a leer los versículos del 12 hasta el verso 18. La palabra de Dios dice en Filipenses 1, 12, 18: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta es la porción que hoy vamos a ver, esta es la parte que nos toca exponer en esta mañana. Y como bien lo dije al principio, hoy vamos a ver sobre el gozo en la predicación del Evangelio. Lo que yo quiero que usted sepa en esta mañana es que no hay mayor gozo en la vida que predicar a Jesucristo. No hay mayor gozo en la vida que poder anunciar el mensaje de Jesucristo. ¿Sabe? Yo quiero iniciar esta enseñanza haciendo una pregunta que alguien me hizo la semana pasada, y quiero saber cuál es su punto de vista, quiero saber cómo usted mide lo que está sucediendo ahora. Y la pregunta es esta: ¿cuál es nuestra actitud frente a la coyuntura actual? O sea, ¿cómo tomamos las cosas que ahora estamos viviendo, ¿no? Este encierro, esta pandemia. ¿Hay temor a contagio? ¿Hay temor a que usted pueda contraer este virus? Lo cual hace que usted pueda estar encerrada en sus hogares. ¿Cuál es su actitud frente a esta situación? Algunos de repente están pensando en no volvernos a congregar nunca más, y que todo va a ser de manera virtual como ahora lo estamos haciendo. ¿Acaso pensamos que esto retrasa el avance del Evangelio? ¿Acaso estamos pensando esto? ¿Acaso en nuestra mente hay el hecho de pensar que ya no volverá a ser lo mismo, que de repente lo haremos en nuestros hogares, ahora de manera virtual, ya no volveremos a congregarnos? ¿Esto es lo que pasa por nuestra mente? ¿Esta es nuestra actitud? La pregunta es: ¿está el Evangelio cerrado? ¿El Evangelio está encarcelado? Esta es una de las preguntas que me hicieron y que yo quiero responderlas a lo largo de esta enseñanza, porque quiero dejar bien en claro que el Evangelio no está encerrado, ni mucho menos está aprisionado, ni mucho menos le han tapado la boca. El Evangelio es libre. El Evangelio tiene que seguir corriendo, y esto es lo que quiero que usted entienda claramente en esta mañana. Quiero hablar un poquito del contexto acerca de esta epístola para poder comprender con mayor magnitud lo que quiero enseñar. Pablo y Silas son encarcelados por dar liberación a una esclava cuya vida tenía un espíritu, un demonio,
de adivinación, y esto era utilizado por sus amos para poder dar mucho dinero, mucha ganancia a ellos. Cada vez que el apóstol Pablo iba a las oraciones, esta mujer se les atravesaba en el camino y les decía que eran siervos del Altísimo. Pero tanto era que esta mujer los llegaba a hostigar, que el apóstol Pablo toma la actitud de poder dar libertad en el nombre de Jesucristo a esta mujer, y esto vio afectado la ganancia de los amos, y los amos corrieron hacia el pretorio, corrieron hacia las autoridades y encarcelaron a Pablo y a Silas. Ellos estaban presos, y estando encarcelados, después de haber sido golpeados, después de haber sido azotados, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, ellos estaban con gozo, con mucho gozo, porque eran tenidos dignos del sufrimiento por causa del Evangelio. Así es como esta epístola, así es como esta pequeña carta llega a poder desarrollarse en medio de adversidades, en medio de situaciones. Se llega a formar esta pequeña iglesia, compuesta en un principio por algunos pequeños miembros, entre ellos Lidia, entre ellos el carcelero de Filipos, y ellos comenzaron a dar testimonio en cuanto a su fe. Podemos decir, en medio de toda esta situación, que no había salido como el apóstol Pablo había esperado. Él había pensado desde un inicio, porque fue prohibido por el Espíritu Santo de ir a Asia, y ahora está en Macedonia por un sueño que tiene, que Dios pone acerca de un varón macedonio, y él pudo haber dicho dentro de esta situación que todo estaba arruinado. Pudo haber dicho dentro de esta situación que era totalmente incierto, porque si bien es cierto Dios lo estaba guiando hacia Macedonia, pero ahora estaba encarcelado en este lugar por causa del Evangelio. En realidad todo se estaba prestando de una manera diferente a como el apóstol Pablo estaba pensando que sería. Él estaba pensando que iba a pasar por Macedonia, que iba a predicar sin ninguna complicación, pero sucede todas estas cosas alrededor del plan de Dios, y obviamente esto genera un cambio dentro del pensamiento del apóstol Pablo, un cambio dentro de lo que él había creído que iba a ser. Y es que en realidad, hermanos míos, dentro de todo lo que vamos a ver en esta mañana, tiene que ver mucho la soberanía absoluta de Dios en encaminarnos para la predicación del Evangelio. Muchas veces hemos escuchado de personas que dentro de una prisión ganaron a muchas almas para Cristo. Hemos escuchado a muchas personas, sus testimonios, que dentro de una enfermedad, en un hospital, en una clínica, ganaron a muchas personas para Cristo. Y si usted les pregunta a aquel que fue encarcelado, a aquella persona que tuvo una enfermedad que lo llevó a estar en el hospital durante varios días, si esto es lo que ellos querían, estoy seguro que tal vez le digan que no. Porque dentro de todo esto descansa la soberanía absoluta de Dios. En otras palabras, nuestra vida tiene que estar puesta para predicar el Evangelio, ya sea por medio de un plan que nosotros tengamos, un plan de evangelismo, o ya sea por medio de cómo Dios quiere guiarnos, cómo Dios quiere conducirnos y abrir puertas donde no lo hay. Y es así que nosotros podemos decir que el apóstol Pablo, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado y ahora encarcelado en Roma, puede enviar esta carta por medio de Epafrodito para decir a la iglesia que estaba en Filipo, que estaban muy preocupados por él,
acerca del gozo que él sentía en la predicación del Evangelio. Hermanos míos, pero en ninguna de las dos cartas que se relatan, tanto en Hechos 16 como 17 y ahora en esta epístola que estamos estudiando, vemos a un Pablo derrotado, ni aún ahora encarcelado en Roma, y ni aún en el relato de cómo se desarrolla la iglesia en Filipos, vemos a un Pablo atemorizado, vemos a un Pablo aterrado por la situación, o mucho menos vemos a un Pablo que renegaba de las circunstancias, renegaba del por qué él estaba viviendo esto. Al contrario, en Hechos capítulo 16, capítulo 17, vemos a un Pablo que cantaba himnos a la medianoche con Silas y con todos los presos. Vemos a un Pablo que escribe a una iglesia que amaba mucho, que era la iglesia en Filipos, desde la cárcel en Roma, del gozo que él sentía, porque ahora todos habían cobrado ánimo y estaban predicando el Evangelio. No vemos a un Pablo renegado, vemos a un Pablo que estaba amargo por todo lo que estaba sucediendo. No vemos a un apóstol, Pablo, que renegaba por la condición en la que estaba, sino muy por el contrario, aprovechaba cada situación, porque él sabía que vivía para Cristo y que el morir era ganancia. Y creo que este es el ejemplo que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas, de aprovechar cada circunstancia que Dios encamina, que Dios pone sobre nuestras vidas para poder predicar el Evangelio. Aprovechar cada situación que Dios nos da. Aprovechar cada amistad que vamos creando, cada amistad que vamos teniendo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Aprovechar cada situación, cada tribulación, cada problema que tenemos en nuestras vidas y que hemos escuchado de otras personas para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos míos, yo quiero que usted entienda que el gozo del Evangelio en el apóstol Pablo tenía tres pilares muy fundamentales, tenía tres principios muy fundamentales por el cual él sentía gozo en la predicación del Evangelio. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar esto. El primero de ellos lo encontramos en el verso 12 y el verso 13. El apóstol Pablo dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que el apóstol sentía gozo? Es el progreso del Evangelio. Él sentía gozo porque el Evangelio estaba progresando, porque muchos romanos estaban creyendo en el mensaje de la palabra de Dios, en el Evangelio, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto producía gozo al apóstol Pablo. Ahora, es interesante cuando el apóstol Pablo habla esta carta, probablemente la iglesia, los filipenses, la iglesia en Filipos, estaban muy preocupados y querían saber qué es lo que les estaba pasando a Pablo, qué es lo que estaba pasando, porque estaba encarcelado y habían enviado a Epafrodito llevando una ofrenda, y ahora el apóstol Pablo estaba devolviéndoles a Epafrodito con una carta, y él comienza a minorizar las cosas que le había pasado y a exaltar el avance, el progreso del Evangelio. Porque dice en el verso 12, quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan esto, que las cosas que me han pasado han hecho que el Evangelio progrese. Y no tenemos muchos datos acerca de este encarcelamiento, no es muy explícito en decir por qué había sido encarcelado. Lo que sí sabemos es que era encarcelado porque el apóstol Pablo dice en el verso 13, en mis prisiones. Pero es probable que haya sido encarcelado por la predicación del Evangelio, como lo fue en todas las veces que fue encarcelado.
Es interesante ver que el apóstol Pablo minoriza lo que le estaba pasando y maximiza el avance del Evangelio, porque él sabía que lo más importante en la vida no es mis sentimientos ni nuestros sentimientos, sino que Dios sea glorificado a través de lo que pueda suceder en nuestras vidas. Porque es importante que entendamos que el sufrimiento es parte de nuestro gozo como hijos de Dios. Un ejemplo muy claro es el que nosotros encontramos en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que debemos de seguir sus pisadas. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz y no fue nada fácil. Murió y resucitó de entre los muertos. Y esa debe ser nuestra identidad. Esa es la identidad que hace progresar el Evangelio. Tal era el impacto de la fe del apóstol Pablo, que todo ello se había vuelto un testimonio. Se había vuelto un testimonio. Estando él encarcelado, se había vuelto un testimonio para todo el pretorio, o sea, toda la guardia pretoriana, y para todos los demás presos que estaban allí, que probablemente por X motivos se había apagado su fe, se había apagado esa pasión de poder predicar el Evangelio. Y todo esto, para el apóstol Pablo, se convertía en el progreso del Evangelio, porque la mirada del apóstol Pablo no estaba puesta en sí misma, sino en que el Evangelio de Jesucristo siga avanzando, siga progresando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es acaso el final de la iglesia? Como alguien dijo una vez en medio de esta situación. ¿Acaso ya no se podrá predicar el Evangelio? O permítame hacerle esta pregunta. ¿O es que acaso esto hace que el Evangelio pueda progresar más y más? ¿O es que acaso esto hace que el Evangelio pueda ampliarse y llegar a más lugares? ¿Sabe? Históricamente hemos podido ver que la iglesia ha crecido mucho más en tiempos de crisis. Históricamente hemos podido ver que la iglesia ha crecido mucho más en límites, ha crecido mucho más cuando ha sido perseguida. Lo podemos ver en Hechos capítulo 6, después de la muerte de Esteban. Hubo una persecución que llevó a muchos a poder llevar el Evangelio a diferentes lugares. Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es libre. ¿Y cuál es la clave para entender esto? ¿Cómo es que el apóstol Pablo entendió claramente que no importa que él haya estado preso, lo que importa es que el Evangelio esté progresando? Hay tres claves muy importantes que él entendió y que tenemos que tener también nosotros para ver cómo el Evangelio de Jesucristo progresa en medio de esta pandemia. La primera de ellas es dejar de pensar en nosotros. Mucho tiempo pasamos pensando en nosotros, en pobrecito que soy, en no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, que si estuviera libre, que si podría tener la vida de antes, si podría volver a la iglesia. Y la verdad es que toda nuestra mirada se concentra en nosotros y dejamos de perder optimismo, y perdemos optimismo, y perdemos nuestra mirada porque se centra en nosotros, y perdemos esa mirada de cómo Dios puede estar utilizando esta circunstancia para glorificarse, o cómo Dios puede utilizar esa circunstancia para que otros puedan conocerlo. Lo segundo es cobra ánimo en tu corazón. Anímate, aliéntate. Recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien.
Porque el Evangelio, las personas de angustia, las personas están en tiempos de desesperación, es una muy buena oportunidad para predicar a tus familiares, es una muy buena oportunidad para predicar a tus contactos de Facebook, es una muy buena oportunidad para predicar a tus compañeros, compañeras de la universidad, del colegio, del trabajo, de donde Dios te haya colocado. Cobra ánimo. Y la tercera clave es que somos llamados a predicar el Evangelio. Recuerda eso. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea que el apóstol Pablo tenía claro siempre en mente. Y él sabía que había sido puesto para predicar el Evangelio desde cuando el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco. Y es lo que necesitamos entender cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida nosotros necesitamos entender que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y esa predicación del Evangelio tiene que progresar. Lo segundo que el apóstol Pablo entendió, tuvo gozo en medio de esta tribulación, es que los frutos del Evangelio. Es por los frutos del Evangelio. Por todo lo que el Evangelio estaba trayendo, por todas las buenas obras que el Evangelio estaba desarrollando a lo largo y a lo ancho de la vida del apóstol Pablo en medio de la prisión. En el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El apóstol Pablo nuevamente nos enseña que esa tribulación que él estaba viviendo se había producido en gozo. Y lo primero que vimos es que era un gozo por el progreso del Evangelio. Y ahora el segundo gozo es por los frutos del Evangelio. ¿Cuáles son esos frutos? Pareciera ilógico ver frutos de avance cuando todo parece perdido, ¿no? Pareciera ilógico ver que algo resurge cuando todo parece perdido. Y esto es lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo es que Dios hace que las cosas que para nosotros parezcan pérdida se conviertan en ganancia para Él. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios. Se atreven mucho más a hablar del mensaje del Evangelio, que probablemente haya estado dormido, que probablemente haya estado escondido para no entrar en problemas. Recuerden que era Roma desde donde él escribe, y era imposible predicar el Evangelio de manera abierta sin que haya un precio que pagar. Y muchos de ellos, atemorizados probablemente por predicar el Evangelio, ahora ven el testimonio de Pablo, ven el testimonio del apóstol Pablo estando él preso, y en vez de sentirse desanimados y decir: oh no, el apóstol Pablo está preso, mejor vamos a dejarlo todo así, ahora que él está preso ya no va a haber más posibilidad de poder predicar el Evangelio. Por el contrario, ese testimonio trajo fruto. Y el fruto que trajo es que la mayoría de ellos cobraron ánimo. Y el fruto que trajo es que ahora se atreven mucho más a hablar de el mensaje del Evangelio. Algunos probablemente se reconciliaron con el Señor en ese momento y comenzaron a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Nunca dejemos de hacer el bien. Pablo mismo dice en Gálatas 6:9, nunca dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a ver los resultados. Y esto es lo que estaba sucediendo. A pesar de que había sido encarcelado injustamente por predicar el Evangelio, seguía predicando el Evangelio, ya sea con palabras o con su propia vida. Él seguía y perseveraba, y esa perseverancia trajo fruto.
Sabe, muchos de nosotros nos desanimamos porque una vez le predicamos a un familiar, porque una vez le predicamos a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos y nos rechazaron y nos hemos desanimado sin ser perseverantes. Hermano, usted tiene que tener en cuenta que no debe de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo usted va a traer frutos. Recuerde que el testimonio puede tener mayor alcance también que nuestras propias palabras. El Señor usará nuestro testimonio para que Él pueda ser glorificado. Y es por eso que necesitamos tener gozo en la predicación del Evangelio. ¿Sabe? Sin embargo, cuando vemos que hay buenos resultados, vemos que hay buenos frutos, siempre van acompañados de algunas situaciones desfavorables, siempre van acompañados de algunas tribulaciones, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos que para tener fruto apacible lleno de justicia es necesario primero ser disciplinado. Este malestar que nosotros ahora estamos viviendo, en su momento llegará a traer gozo, en su momento llegará a traer fruto, en su momento llegará a traer alegría a nuestro corazón. Pero ¿sabes? Siempre hay situaciones desfavorables. Cuando nos atrevemos a adorar al Señor, cuando nos atrevemos a hacer las cosas para el Señor, siempre van a haber conflictos, siempre va a haber oposición, siempre van a haber emisarios de Satanás para tratar de desanimarnos. Y esto fue lo que sucedió, porque algunos de allí, según el verso 15, lo hacían por envidia o lo hacían por competencia, predicaban pensando que esto iba a traer aflicción a la vida del apóstol Pablo. Lo hacían por contienda, lo hacían por rencilla, como dice el verso 15 y el verso 16. ¿Sabe? Pasa muchas veces por nuestra cabeza cuando estamos haciendo bien las cosas, cuando estamos poniendo mucho de nuestra parte, y pasa mucho por nuestra cabeza esta pregunta: cada vez que hacemos algo bueno para el Señor, ¿por qué siempre recibimos oposición? ¿Por qué siempre recibimos oposición? Alguien me dijo una vez que recibes oposición porque estás haciendo lo correcto. Si no estuvieras haciendo lo correcto, nadie te diría nada. Y tal vez es lo que pueda estar pasando ahora. Ahora que nos hemos propuesto predicar el Evangelio a través de nuestras redes sociales, predicar el Evangelio a nuestros familiares, porque estamos las 24 horas del día con ellos, porque no los vemos tan distantes, y ahora nos hemos puesto como meta predicar el Evangelio y comienzan a suceder situaciones desfavorables, comienzan a haber problemas, como en el encarcelamiento de Pablo. Había algunos que estaban dando fruto, había algunos que habían cobrado ánimo y se atrevían a hacerlo por amor, había algunos que se habían atrevido a recobrar ese deseo de predicar el Evangelio y lo hacían ahora con mucha más vehemencia. Pero también había un grupo que, pensando añadir aflicción a la aflicción que Pablo vivía por haber estado encarcelado, supuestamente ellos pensaban así, predicaban por competencia, predicaban por envidia, predicaban por fastidio, por tratar de fastidiar al apóstol Pablo. Tal vez esto es algo que te pueda haber desanimado, las aflicciones, los problemas, la burla por predicar el Evangelio. Y eso ha hecho que dejes de hacerlo. Ha ganado la batalla, ha logrado su objetivo. Deja de poner tu mirada en ti, deja de pensar en ti y aprende a ver en que esto es momentáneo, pero que los frutos de predicar el Evangelio son eternos. De que esta aflicción por predicar el Evangelio es momentáneo, es temporal. Todos
todos hemos vivido y vivimos a diario esta aflicción por predicar el Evangelio. Todos hemos sido rechazados por predicar el Evangelio. A todos se nos ha discriminado por predicar el Evangelio. Se nos ha comparado por predicar el Evangelio. Pero nuestro fruto es eterno. Y esto es lo que el apóstol Pablo pensaba. Esto significa dejar de pensar en ti para pensar en lo eterno. Recuerda que también se burlaron del Señor Jesucristo. Entonces, si se burlaron de Jesucristo, ¿por qué no se pueden burlar de mí? Ten en cuenta esto. Esto hacía el apóstol Pablo. Recordaba la razón por la cual él había sido puesto, como dice el texto, para la defensa del Evangelio. Y el tercer y último punto que vamos a ver en esta mañana, que producía gozo al apóstol Pablo por la predicación del Evangelio, era el propósito del Evangelio. ¿Cuál era el propósito? Muchas veces nosotros tenemos enfoques incorrectos de cuál es el propósito de predicar el Evangelio. Algunos predican para llenar asientos en la iglesia, otros predican para poder tener un mejor sueldo, otros predican para que sus nombres sean muy nombrados, sea muy renombrado su ministerio. Pero el propósito del Evangelio, como dice la palabra de Dios en el verso 18, es que Cristo es anunciado. Es que Cristo es anunciado. Ya sea que unos predicaban por envidia, dice Pablo, ya sea que otros predicaban por competencia o otros lo hacían por amor, para Pablo el propósito era que Cristo era anunciado. Oh, gloria a Dios. Esto hace que muchas personas puedan escuchar el maravilloso mensaje de Jesucristo. Pablo quería que los filipenses supieran que no hay nada que debía detenerlos en la predicación del Evangelio. Nada debía detenerlos en el propósito de la predicación del Evangelio. Ahora, ellos pudieron haber estado desanimados porque al ser Filipos una colonia romana, las mismas leyes que estaban aplicando a Pablo en el encarcelamiento se las podrían haber aplicado a ellos por predicar el Evangelio. Y es más, estaban recibiendo oposición por parte del Imperio Romano por rendir honor a Jesucristo y no al emperador. Y el apóstol Pablo lo que quiere que ellos entiendan es que nada debe de interponerse en la predicación del Evangelio, ni aún el encarcelamiento, porque Cristo tiene que ser anunciado. Cristo tiene que ser anunciado. Por eso dice, quiero que sepáis, quiero que sepas que esta prisión que yo estoy viviendo ahora se ha convertido en todo el pretorio en un testimonio para que conozcan a Jesucristo. Porque ese es el propósito. Porque ese es el propósito. El propósito es que muchas personas puedan conocer el mensaje de Jesucristo. La cárcel, las enfermedades, la muerte, simplemente son herramientas que Dios utiliza para que Cristo pueda ser conocido. Y lo digo de esta manera porque he conocido muchos cristianos que han partido a la presencia del Padre, que han sido recompensados, porque recuerde que ir a la presencia del Padre, ir a la eternidad con Dios, no es un castigo, es un premio. Y a través de la muerte de muchos de ellos, de manera inexplicable, muchas personas han conocido el mensaje de la palabra de Dios. Muchos. Y ahora esos muchos están predicando el Evangelio. Porque la muerte, las enfermedades, la misma coyuntura que ahora vivimos son herramientas que Dios utiliza para el propósito del Evangelio, que es que Cristo sea anunciado. Eso me convierte a mí y a mi necesidad como un agente de segundo plano, como algo secundario. Muchos de nosotros nos hemos echado a llorar
por todo lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros nos hemos puesto a cuestionar a Dios en por qué estoy viviendo esto. Pero no estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando para poder llegar a otros con el mensaje del Evangelio. Nos está dando una oportunidad. Claro, no lo vamos a ver así si nosotros centramos nuestro dolor, nuestra necesidad en nosotros. ¿Sabe? Yo mismo debo de confesar que he tenido que pedirle perdón al Señor por pensar de esta forma. ¿En qué sucederá? ¿En qué pasará? Cuando esa no es mi responsabilidad. Yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de parte de Dios en medio de esta pandemia? Porque estoy seguro que Dios tendrá algo que ver, si no tiene todo que ver. Pero creo que el propósito es el mismo, el que Cristo sea anunciado, el propósito del Evangelio, que Cristo sea anunciado. Estoy seguro que nunca hubiéramos podido llegar a tantas personas como llegamos ahora en medio de esta pandemia. Estoy seguro que nunca, tal vez en otras circunstancias, hubiésemos podido predicar a otras personas como ahora lo estamos haciendo. Y creo que es una buena oportunidad para aprovechar y para predicar el Evangelio, en vez de estar lamentándonos por todo lo que está sucediendo. Y esto hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se encerraba en su dolor, no se encerraba en fastidio, no se encerraba en la incomprensión de las cosas, de por qué estaba preso. Él seguía dando testimonio, él seguía predicando el Evangelio. Hermanos, yo quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. Tal vez sea el mejor momento de predicar el Evangelio a tus compañeros, tal vez sea el mejor momento de predicar el Evangelio a aquellas personas que tienes como contactos dentro de tus redes sociales. Lo que tienes que entender es que no debes de centrarte en ti, sino debes de centrar tu mirada, debes de centrar tu aliento, tus objetivos y sobre todo tu gozo en el progreso del Evangelio, en que este Evangelio tiene un propósito, y ese propósito es que Jesucristo sea anunciado. Vivimos en tiempos donde lo que ahora se está viviendo es el resultado de un mundo que decidió darle la espalda a Dios, dar crédito a otras cosas antes que a Dios. Vivimos tiempos donde lo que ahora se está viendo es como las personas se desesperan porque se olvidaron de Dios, porque renegaron de Dios, porque en algún momento de sus vidas decidieron ir en contra de Dios. Y este es el resultado: desesperación, angustia, temor. Es por eso que es ahora donde Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Para el apóstol Pablo no había mejor oportunidad de predicar el Evangelio que estando en la cárcel. Sabía aprovechar las oportunidades. Él no estaba llorando, él no estaba renegando de su situación. Él no estaba diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí ahora que he decidido predicar el Evangelio? Ahora que estoy aquí predicando tu palabra, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente tengo que estar en la cárcel? ¿Cuál es mi delito? ¿Qué hice mal? Él no estaba viendo esto. Él no estaba centrando su dolor en sí mismo. Él estaba viendo el gozo que produce de predicar el Evangelio. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacerlo. Necesitamos cobrar ánimo
Y vivir el Evangelio debe ser parte del día a día. Y hablar del Evangelio debe ser nuestra tarea. Hermanos, hermanas, les animo en el amor de Cristo que por un momento dejemos a un lado nuestras necesidades, que por un momento dejemos a un lado nuestros temores y vivamos el Evangelio, mostrando a otros el resultado del poder de Dios en nuestras vidas. Y hablemos del Evangelio, mostrándoles a otros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. La Iglesia, recuerda, necesitamos tener gozo en la predicación del Evangelio. Permíteme orar en esta mañana para terminar. Padre, yo te doy gracias a través de Jesucristo, porque nos has hecho partícipes no solamente de la salvación a través de la predicación del Evangelio, sino que también nos has hecho partícipes de la proclamación del Evangelio. Dios, crea oportunidades, crea ambientes necesarios para poder predicar sin ningún temor, sin miedo a la oposición, sin miedo al qué dirán, simplemente entendiendo que es nuestra responsabilidad que Cristo sea anunciado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengas una excelente mañana, que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.